días a todos y bienvenidos a este nuevo webinar de ABA Academy. Como sabéis, desde ABA, la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía, realizamos una serie de seminarios online en lo que intentamos es dar la máxima formación y conocimiento a los asociados de ABA. Antes de entrar en el contenido de este webinar, como hago siempre, voy a presentaros a ABA. ¿Quién es ABA? Ya lo sabéis, es la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía y de lo que se encarga ABA es de defender los intereses de las viviendas que se alquilan con finalidad turística en Andalucía. Viviendas con fines turísticos propiamente dichas, viviendas turísticas de alojamiento rural y casa rural. Es decir, toda vivienda a la que se le da un uso o finalidad turística. Dentro de las principales funciones que tiene ABA, dentro de esto que llamamos defensa de intereses, la principal, y hoy día probablemente a través de los medios sabréis cuál es defendernos ante los ataques de alguna parte de algunos lobbies y de algunas administraciones que están intentando, pues bueno, poner límites o cotas a nuestra actividad. Y por eso, a todos los que no estáis asociados, os invito a que os unáis a nosotros, a que hagamos juntos fuerza para que podamos seguir realizando aquello que nos gusta, que es recibir a turistas, enseñar nuestra ciudad y disfrutar de nuestro trabajo. En el día de hoy, en este webinar que tenemos planteado para hoy, contábamos con Fausto Silva de PriceLab. PriceLab es una empresa de Revenue Management que lo que hace, para aquellos que no lo conozcáis, es optimizar precios. Nos viene a indicar cuáles son los precios de mercado, cuáles son los precios de la competencia, nos hace una especie de comparativa para saber qué precios tenemos que poner en nuestra reserva o qué precios nos recomiendan que podemos poner y qué precios pues, pueden ser más atrayentes o menos para esta reserva. Fausto Silva es la persona encargada de España y Latinoamérica de PriceLab, que es la empresa gestora. Y además de Fausto, como analista técnico en materia de precios, contamos con 3 gestores de diferentes provincias de Andalucía que nos van a dar una visión un poco más práctica. Tenemos a David Moreno de la empresa Home Home, además de ser el CEO de esta empresa, es vicepresidente de ABA. A Francisco Martín de la empresa Málaga Center Flat, que además de ser el CEO de esta empresa es el vocal de Málaga. Y tenemos a Luis López de la empresa, ¿cómo se llamaba? Alquiler Vacacional, que además también es el vocal de Cádiz. Entonces, entre ellos 3, que son profesionales que están en el día a día, y la versión analítica de Fausto, vamos a intentar un poco arrojar algo de luz en estos tiempos tan complicados. Entonces, voy a empezar con Fausto Silva y la primera pregunta, o cómo vamos a romper el hielo, es cómo percibe él la situación del COVID en las viviendas turísticas. Así que, Fausto, adelante. Primero de todo, muchas gracias por la invitación, muchas gracias, es un placer estar acá con Nava. En términos generales, lo que hemos visto del impacto del COVID, primero de todo es que dependiendo del mercado, el impacto es un poco diferente. Por ejemplo, vimos que los mercados rurales y menos, que no sean urbanos y de sol y playa han tenido años buenos debido a la demanda interna y a la demanda también de casas y espacios más... con más privacidad, con más espacio, menos densidad poblacional. En cuestiones de los mercados tradicionales, urbanos y sol y playa, que es también donde hay más oferta, vimos caídas entre los 70-80% en promedio. Claro, hubo meses un poquito más, un poquito menos, pero digamos que en algunos meses llegó a los 90% en algunos mercados. Es un poco difícil decir en general, pero digamos que en las muestras que vimos en algunos mercados, que en este caso yo me enfoqué en Málaga, Cádiz y Sevilla, 3 ejemplos en Andalucía. En algunos meses la caída llegaba casi a los 90%, en otros a los 80, 70 y algo, pero creo que se podrá ver si del impacto del COVID. En este momento se ve ya un poco de mejora, o sea, las ocupaciones continúan bajas, comparado a años anteriores, pero se ve algo mejor, o sea, se ve por lo menos una tendencia de nuevas reservas entrando. Son pocas todavía, pero mucho más comparadas a las que había hace unos meses. Pues David, te pregunto, Fausto nos ha comentado, bueno, de toda la información que nos ha dado, que él ha observado que la ventana, ¿no? El tiempo que pasa entre que el cliente hace una reserva y inicia la estancia se ha reducido y que por otro lado, quizá por un cambio de estrategia de gestores, se han buscado reservas más amplias, ¿no? Para buscar otro tipo de turistas, no es solo el meramente vacacional, sino el laboral, el que se desplaza, como he dicho, nómadas digitales o personas que a lo mejor, bueno, es lo mismo, ¿no? Para teletrabajar, aprovechan para ir a un sitio. ¿Cuál ha sido tu experiencia en Sevilla, que es de donde tú operas? Uh -huh.
Bueno, pues efectivamente estoy de acuerdo con Fausto prácticamente en todo lo que ha dicho. Lo que pasa es que Sevilla es un destino particular en el sentido, quizás igual que Córdoba a lo mejor, o otro destino como Granada de interior, que no han tenido la salvaguarda del verano pasado, que hubo un respiro, y este incluso. Sevilla encaró, cuando explotó la pandemia, estábamos encarando la temporada alta, la Semana Santa del año pasado. Por tanto, perdimos esa temporada alta y el resto del año. O sea que el ejercicio prácticamente se perdió. Por lo que digo, porque no hay verano. Este año estamos prácticamente en la misma situación. Sí es cierto que está habiendo algo más de reserva de última hora, efectivamente. El booking window está siendo corto durante toda la pandemia, pero también estamos notando, y los datos que tenemos es que se están produciendo ya bastantes reservas para el último trimestre del año. Es decir, que el pick-up, por ejemplo, de septiembre está animándose por momentos, septiembre y octubre, porque es que septiembre y octubre es la fecha donde nosotros estimamos que Sevilla se puede recuperar. Por lo que digo, verano prácticamente, que es nuestra temporada baja, va a estar complicado. Recibiremos bastantes reservas de última hora, pero no es nuestro fuerte, y en septiembre y octubre sí prevemos la recuperación. Y, por supuesto, hemos defendido un poco la ocupación gracias a las estancias, a las medias estancias de más de un mes, entre 30 y 60 días, nómadas digitales, teletrabajadores, traslados por trabajo y esa serie de clientes. Y bueno, y también el impacto que ya sabemos que ha tenido, que aproximadamente un 20 o un 25% de las viviendas turísticas o de los propietarios han decidido pasarse a larga temporada. Es cierto que hay un gran volumen todavía, un 80 casi, que ha decidido quedarse, ha confiado en el modelo y en el producto, y siguen operando. Fantástico, David. Comentabas de que muchas de las reservas que han llegado, también coincidiendo con Fausto, son nómadas digitales, trabajadores que viven temporalmente. Quizás una de las grandes ventajas que tiene la vivienda turística con respecto a otro tipo de alojamiento, esa flexibilidad, esa versatilidad y poder dar solución y respuesta a una demanda que a lo mejor si no podría ir a Sevilla. O sea, si no existiesen viviendas turísticas en las que una persona pueda venir un mes y medio a trabajar, pues habría trabajadores que a lo mejor no se pueden desplazar porque no tienen la comodidad, no encuentran alternativas a la vivienda turística que satisfaga sus necesidades. Entonces, creo que bueno, dentro del escenario negativo, que no sé si coincidís conmigo, que hemos vivido en este 2020, hemos sacado a colación aspectos positivos como es poner de manifiesto la versatilidad y la capacidad de momentos de crisis poder generar riqueza, poder generar oportunidades, poder generar recursos, pues para de alguna manera a las economías locales sigan llegando ingresos en momentos en que no llegaban. Y Álvaro, yo quería solo compartir un detalle por algo que David compartió. Nosotros, por ejemplo, analizando la data de Sevilla, vimos un incremento en septiembre, octubre y noviembre de reservas en Sevilla. Lo interesante es que casi todos son entre 3 a 4 días del tiempo de estancia, la gran mayoría. No hay reservas más cortas ni más largas por ahora. Son todas entre 3 a 4 días en promedio. Así es, te lo corroboro. Y le pregunto a Luis, ¿qué tal? ¿Cuál es tu experiencia como gestor desde Cádiz? Supongo que bueno, las temporadas o los picos de temporada son bastante diferentes a los de Sevilla. Entonces, ¿cómo se ha vivido en Cádiz este año 2020? El año pasado. Pues sí, el año pasado. Bueno, pues muy brevemente, pero el año pasado, pues efectivamente, como Cádiz sí tiene costa, pues se ha producido un fenómeno un poco dos ramas, ¿no? Dos patas. Por un lado, bueno, pues efectivamente cuando fue llegando el verano se incrementó las reservas, fue todo muy de última hora. En destino urbano, pues estimamos que la caída de precios fue en torno a un 30%, superior a lo que ha comentado Fausto, pero hubo otro fenómeno, es decir, la gran demanda se fue a casas, a villas con piscina que estaban cerca de la playa. Esas sí experimentaron un gran crecimiento de precio con respecto al año anterior, que es lo que puede quizá por media hacer que la caída del precio del verano fuera en torno al 18-20% que ha comentado Fausto.
Entonces, bueno, efectivamente, gracias a que la ciudad de Cádiz, y bueno, Cádiz tiene bastantes localidades costeras, pues el mes del 15 de julio al 30 de agosto, pues tuvimos un respiro. Ahí sí hubo un momento de ocupación con precios bastante más bajos, público solamente nacional, público que solamente buscaba sol y playa, fuera adiós extranjeros y adiós turismo cultural o de otras modalidades. Y efectivamente a partir de septiembre pues ya la caída fue en picado y desde el puente de octubre tuvimos lleno completo en la provincia de Cádiz, tanto en sierra como en costa, pero fue pasar el 12 de octubre y ya fue encefalograma plano hasta el día de hoy. ¿Con qué estamos sobreviviendo? Pues como ha comentado David, ha comentado Fausto, bueno, pues con estancias un poco más largas, estancias de trabajo, teletrabajadores, y ahí quería comentar que desde ABA, a nivel global y a nivel Cádiz, estamos insistiendo e instando a las administraciones a la promoción del turismo de teletrabajo, que nos beneficia a todo nuestro sector. Aquí en Cádiz estamos hablando tanto con ayuntamientos como con patronatos de turismo para que hagan campañas internacionales para promover este nuevo tipo de turismo, que lo consideren dentro de sus acciones promocionales en turismo andaluz, y ahí estamos luchando y trabajando en ese sentido. No, sin duda, una de las ventajas que tenemos en Andalucía es que tenemos un clima envidiable y evidentemente somos un destino internacional que podemos ser de referencia. Una persona que viva en cualquier ciudad del norte de Europa que en primavera quiera venirse a teletrabajar aquí un mes, 7 semanas, 8, pues dada la tecnología actual que de alguna manera ha sido catapultada por el COVID, puede seguir haciendo su trabajo, pero disfrutando de una estancia aquí. Entonces es algo sin duda fabuloso. Por último, Francisco, cuéntanos, ¿qué tal han ido las cosas por Málaga? Málaga me la conozco un poco mejor, pero como experto, ilústranos. Algo te afecta a ti en Málaga. Sí, pues un poco lo que decía Luis, ¿no? En Málaga se ha diferenciado mucho si es la ciudad o es la provincia. Y a diferencia de Sevilla, nuestra temporada alta fue justo cuando terminó el COVID. Entonces la provincia no se afectó tanto. En Málaga pasó una cosa curiosa, que es, no sé si os acordáis, en junio del año pasado, después del desconfinamiento aquí en España, el primer caso grande de contagio se produjo en un centro de la Cruz Roja aquí en Málaga. Y salió durante semanas en titulares de todos los periódicos. Y nos chafó un poco junio y julio. Las reservas se hicieron muchísimo más cortas y a diferencia de lo que decía Fausto, yo creo que el precio medio ese verano bajó más del 20%. Ese verano fue un respiro, pero tampoco fue, digamos, para tirar cohetes. Lo que sí se ha notado en Málaga el año pasado es que el inventario sí se ha reducido. En Málaga, antes de la pandemia, había unos 5.600, 5.700 anuncios y ahora estamos rondando los 4.000. O sea, estamos hablando de casi un 27, un 28% que han dejado de publicar, porque saber si un anuncio, qué inventario está activo, cuál no, es complicado. Después, por otro lado, pues el precio al final se ha defendido un poco por, como decía Fausto, por las estancias de más de 28 días. Yo como gestor tuve la suerte de hablarlo con él en septiembre del año pasado y desde septiembre nosotros casi todas las reservas que hemos tenido han sido de más de 28 días, porque hay que pensar que en Málaga casi el 80% del visitante de Málaga es extranjero y con el aeropuerto a mínimo era muy difícil que el turismo de ciudad, el turismo cultural levantara. ¿Expectativas para el futuro? Pues vemos un poco lo que dice David. Vemos más reservas después del verano que en julio y en agosto, aunque están entrando reservas en julio y en agosto. Depende mucho de a cuánto tengas abierto el calendario, de qué restricciones tienes, que por eso es interesante los programas estos de data, porque te dicen muy bien a cuántos días tienes que tener abierto el calendario y si te interesa coger esa reserva o no.
Y de precio, pues el precio para este año, yo creo que de media, Fausto lo puede corroborar con los datos, estamos casi un 25, un 30% por debajo de precio, aunque yo diferenciaría bien si es la reserva convencional, que creo que no ha bajado tanto el precio, o la reserva a más de 28 días, que la ADR ha podido bajar un 50, un 60%. Entonces, esa media sí es la que puede dar, pues eso, en torno al 20, el 25% de caída en los precios. Entendido. ¿Os habéis adelantado alguno a la siguiente pregunta? Que vamos a preguntar que cómo veis este 2021, qué tendencias hay, pero sí me gustaría, que ya que os habéis adelantado, reformular un poco la pregunta, y es con respecto a la tendencia en reservas que se está viendo en 2021, y le pregunto a Fausto el primero porque quiero la respuesta más analítica, ¿qué cambio hay con respecto a 2020? ¿no? O sea, en 2020 estamos en un panorama de incertidumbre absoluta y ahora estamos en una incertidumbre relativa, por ponerlo más bonito, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué cambio veis en cómo estábamos en abril de 2020, cómo estamos en abril de 2021 y qué expectativas en base a la experiencia del año pasado y a un poco a las previsiones que hay de vacunación, qué expectativas podemos tener para este 2021? O sea, ya han comentado algunos que parece que después de verano, parece coincidiendo un poco, ¿no?, con las expectativas que hay de vacunación, se está repuntando todo. Pues yo supongo que hay una expectativa del turista de que va a haber menos restricciones, pero desde un punto de vista analítico, ¿cómo veis vosotros esta tendencia y sobre todo qué diferencias con respecto al año anterior, a abril de 2020? Sí. Mire, uno de los cambios más difíciles para nosotros en PriceHubs, que tuvimos que hacer varios ajustes en el algoritmo, fue que, y esto no solo en España, nuevamente a nivel mundial, en varios mercados la estacionalidad cambió. Lo que antes era una semana de alta, claro, cuando es festivos y eso, continúa igual, pero las semanas cambiaron y en algunos mercados mucho más que otros. Antes había algunos mercados que las primeras 2 semanas de agosto eran las más fuertes, en este año no lo están haciendo, hasta septiembre está más fuerte en este momento, y ese ha sido, nosotros hemos hecho algunos cambios al algoritmo hasta por eso. Eh, Compartiendo datos de estos 3 mercados que estamos usando para esta muestra, por ejemplo, Cádiz, Málaga y Sevilla, hay algunos datos interesantes. Por ejemplo, Málaga y Sevilla, la última semana, y basado en fecha de reserva, no hay fecha de estancia, fecha de reserva, en cantidad de reservas entrando, la semana anterior fue la mejor desde abril del año pasado, tanto en Sevilla como en Málaga, en cantidad de reservas. ¿Okay? Esto es una muestra del centro histórico, como no es de toda la ciudad, es una muestra, son cerca de 800, 900 apartamentos que usamos de muestra en el centro histórico, en cantidad de reservas, principalmente en Sevilla, fue donde venía un promedio en la muestra que usamos, por ejemplo, de 300 reservas por semana siendo hechas en la muestra que usamos, y la semana pasada fueron casi 500, o sea, fue un incremento. En Málaga lleva 2 semanas así, más fuertes. Venía lento. En las últimas 2 semanas han entrado más reservas. Cádiz, todavía no. Cádiz no está reaccionando como Málaga y Sevilla. Hubo un pequeño incremento comparado a semanas anteriores, pero todavía un poquito más lento en términos de cantidad de reservas entrando. En términos de la oferta, que creo que comentó Francisco, si no estoy equivocado, es realidad que Sevilla y Málaga hay menos propiedades activas y, como es obvio, voy a decir propiedades activas en Airbnb, que fue la fuente de datos donde fuimos a consultar para esta situación. No sé si es porque salieran, porque cambiaran a alquiler tradicional, no sabemos la razón, pero sí hay menos propiedades activas en el mercado. En Cádiz, más estable. Se mantiene un poco más estable los números. En términos de comportamiento de reservas, en este momento se nota que tanto Cádiz como Cádiz hay un incremento de ocupación, vemos un incremento de ocupación a partir de medio de agosto. Hay todavía una ocupación baja, pero comparada a años anteriores, pero se ve un incremento a partir de más o menos medio de agosto. Málaga todavía no se ve así muchas reservas entrando
así grandes picos de demanda. Y Sevilla, como comentó David, hay alguna ocupación ahora, que entran algunas reservas, pero digamos que están entrando más para después de verano, y me imagino que sea normal. En términos de comportamiento, vemos que la ventana de reserva está aumentando un poquito, y esto sí comparado a los últimos meses. La ventana de reserva estaba viniendo en un promedio, por ejemplo, entre 2 semanas a un mes, varias noches de 2 días antes, etcétera. Está disminuyendo un poco, a pesar que todavía existen estos last minute. La ciudad de estas tres donde existe menos last minute es Cádiz. Málaga y Sevilla tienen un poco más de last minute, pero la gran mayoría de las reservas, por ejemplo, en Cádiz y en Málaga, en este momento, las que están entrando en los últimos 30 días, está entre 2 a 4 meses antes, en cuestiones de ventana de reserva, y en Sevilla está entre 1 a 2 meses antes, a pesar que también hay algunas de 2 a 4 meses antes, ¿okay? También hay bastantes, o sea, digamos que está muy parejo. Entonces, y se ha visto también una disminución de las reservas 29 días o más, continúa a ser muy fuertes, principalmente Sevilla y Cádiz, Málaga hasta menos. En términos de estancia promedio de las reservas a futuro, como estaba comentando, Sevilla, muchas reservas de 3-4 días, Málaga y Cádiz, reservas de 7 a 14, principalmente, de las que están entrando en este momento, no las que están in-house. Y ese ha sido un poco lo que hemos visto de comportamiento en estas ciudades. Algo que nos llamó un poquito la atención de nuestra parte fue los precios, que sí vemos que los precios están muy, muy, muy conservadores. Para le dar un ejemplo, sacando un promedio de un porcentaje 50, o sea, del mercado, el precio en mayo, la variación en Cádiz de mayo para el verano, en este momento las propiedades que encontramos publicadas en Airbnb no pasaba los 30 euros. Por ejemplo, de mayo para julio, agosto, en promedio, el precio anunciado en Airbnb, la diferencia está, digamos que no se ve un incremento muy agresivo de precio para temporada alta. Fantástico. Pues voy a cambiar un poco el orden ahora, si os parece bien. Voy a empezar por Francisco. Francisco, bueno, ha comentado Fausto un poco cuáles son las expectativas que tiene desde un punto analítico, pero sí me gustaría que los gestores lo hicieseis un poco desde un punto de vista también de cómo afrontar esto, un poco los datos como profesionales. Estáis en una situación, pues entiendo yo, pues de crisis, por así decirlo, y cómo con los datos que estáis viendo, cómo veis el futuro de la vivienda turística, desde un punto de vista pero más práctico, más de a pie de calle. ¿Os parece bien? Yo comentarte, yo seguimos esperando nosotros como gestores, bueno, nuestra empresa, la política que estamos estableciendo es, seguimos esperando de que julio y agosto sea bueno. De todas maneras, es que con la cancelación, con el periodo de cancelación que tenemos, que es otra de las cosas que más ha bajado, porque habitualmente, bueno, pues algunos estaban a 30, 14 días, ahora ya nadie lo tiene por encima de 5. Entonces, una reserva para julio, una reserva para agosto, realmente no es reserva, porque si con 5 días te pueden cancelar, entonces realmente yo mi política de precios sí es mantener los precios, no los precios del 19, pero sí muy próximos a los del 19 para julio y para agosto, y esperar un poco a ver qué pasa. Si las noticias son buenas, pues lo vamos a vender bien. Si son malas, pues vamos a tener más de lo mismo, ¿no? Entonces, y después, nosotros sí esperamos que después del verano levante un poco y se parezca algo al 19 más que al 20. Entonces, seguimos con la vista puesta a partir de septiembre, octubre, a poner precios para más de 28 días, precios especiales, pero también ya nuestra idea es a partir del verano bajar las restricciones que tenemos ahora, sobre todo de plazo de estancia por el personal, ¿no? También nosotros estamos condicionados un poco
a que los que no tenemos personal en ERE, pues no tenemos personal contratado como teníamos en el 19 para tener reservas de 1 o 2 noches. Entonces, esperamos y realmente estamos, Álvaro, viendo a ver qué pasa. No queremos tampoco ni adelantarnos, ni queremos, pero estamos todos, creo que con esta indecisión, ¿no? De saber a ver qué pasa. Fantástico. Pues, Luis, te pregunto a ti, hablaba Francisco de la incertidumbre, ¿no? De cómo estamos un poco navegando en la incertidumbre. ¿Cómo en esta incertidumbre, como gestor en la provincia de Cádiz, cómo te estás manejando y cómo crees que crezca, partiendo de que no lo sabemos, ¿no? ¿Qué camino crees que va a tomar este 2021 comparado con el 2020? ¿Coincides con Francisco que nos podemos parecer al 19, ojalá al 18, ¿no? Pero más al 19 que a otro año, o qué expectativas tienes? Bueno, todavía no creo que nos vayamos a parecer al 19. El 19, por lo menos en la provincia de Cádiz, fue un año espectacular. Pues 18 y 19 fueron 2 años muy, muy, muy buenos al completo. Pero sí esperamos que el año 21 vaya a ser mejor que el año 20. En cuanto a como tú empezaste la primera pregunta, ¿qué cambios había visto con respecto al año anterior en este momento? Pues hace un año pues prácticamente no había movimiento de reserva cara al verano, estábamos todavía confinados y no había prácticamente actividad. Ahora sí la hay, es decir, ahora sí estamos viendo una antelación de reserva, claro, del público nacional. Lo que pasa es que nos falta un 40 o un 50% de nuestros clientes, pero el público nacional que va buscando fundamentalmente sol y playa ya está reservando. Es decir, la zona de costa, la zona de playa ya está con bastantes reservas para los meses de verano. Es verdad, y lo anticipaba también Francisco, que las condiciones han cambiado y creo que esto es interesante para todos los participantes, ¿no? Que están compartiendo, ¿no? O viendo este webinar con nosotros, ¿no? Ya no vale cualquier cosa, ya no vale tener una única tarifa con 3 temporadas a lo largo del año. En la vivienda turística tiene mucho futuro, pero tenemos que profesionalizarnos y cambiar. Es decir, los clientes ahora mismo piden unas políticas de cancelación mucho más flexibles que las que teníamos antes. Antes pues teníamos quizás políticas de cancelación estrictas, súper estrictas. Eso, quien tenga hoy en día esas políticas no vende, no va a tener reserva o si acaso tendrá a última hora. Pero si queremos tener reserva anticipada, pues tenemos que ir flexibilizando esas políticas de cancelación, tenemos que tener diversas tarifas para poder llegar a distintos tipos de público y que sea el cliente el que elija las condiciones que quiera y no seamos nosotros los que impongamos nuestras condiciones. Todo eso hace que tengamos que tener precios dinámicos, no precios fijos, por lo cual es muy importante ir profesionalizándolo usando una herramienta u otra, usando una herramienta como PriceLab o cualquier otra herramienta, pero creo que el futuro del sector y la tendencia que tenemos para llegar a nuestros clientes, para poder estar posicionados, es mejorar nuestras estrategias de revenue. Ya como ocurría antes, en los años 16, 17 y 18, no es tan fácil como publicar un anuncio, publicar una única tarifa y vender. Ahora tenemos que trabajar esa venta. Fantástico, Luis. Pues te pregunto, David, por un poco lo que ha comentado Luis, la necesaria profesionalización. Realmente si tenemos una caída en la demanda, hay que ir a buscar a los clientes y hablaba Luis de que ahora todo el peso de la decisión o quizás todo el margen discrecional lo tengan que tener los clientes con esa posibilidad de cancelación. Francisco nos hablaba de que, bueno, de que este 2020 estamos ante mucha incertidumbre y Fausto nos decía que sí hay una tendencia de mejora en 2021 con respecto a 2020. Aglutinando todo esto, ¿cuál es tu perspectiva para este 2021? Bueno, o años posteriores de la vivienda turística. ¿Cuándo podemos esperar volver o recuperar los niveles de 2019, 2018, si es que se van a poder recuperar? Yo opino que sí, que se recuperarán, lo que no sé cuándo. ¿Y cuándo crees tú, o en tu opinión, que pueden llegar? ¿Y cómo estás viendo cómo está evolucionando este 2021? Bueno, mira, pues sobre los datos que da Fausto, prácticamente confirmo para Sevilla todo lo que dice. Esta semana y la anterior, junto con la primera semana de enero, que esa semana siempre es muy buena de venta, y quizás la primera quincena de enero, que es cuando la gente se planifica sus vacaciones y demás, ha sido o han incrementado las reservas. Cierto que partimos de muy bajo nivel de reservas, pero
todos los datos que sean positivos pues animan. En caso de Sevilla confirmo que efectivamente a 3-4 meses vista, sobre todo, estancias de 3-4 días. Sobre la recuperación total, te quiero decir que yo ahí sí tengo claramente una opinión, que es que esto va a tardar años. O sea, los datos de 2019, por ejemplo, en Sevilla, que eran récord, porque se batieron todos los récords. 2020, que la previsión que teníamos con los eventos que había en Sevilla, incluso casi mejoraría ese 2019. Yo creo que vamos a tardar, y si todo va bien y no hay nada raro relacionado con la pandemia, que esperemos que no, creo que vamos a tardar mínimo 3-4 años para recuperar esos niveles. Entonces, pero bueno, lo que hay que ir es paso a paso y ver ahora, encarar lo que podemos hacer a corto o medio plazo. Yo en este sentido, y evidentemente coincido con mis compañeros en la profesionalización, en el uso de la tecnología, en el que el alquiler vacacional es pionero en cualquiera de los ámbitos, tanto de software como de control de ruido, como de cerraduras electrónicas, etcétera. Toda herramienta que ayude a mejorar tu revenue management, que te ayude a analizar esos datos para tomar decisiones, considero fundamental para cualquier gestor, quizá de cualquier tamaño. Y me explico, pues, si hay una cartera muy grande de propiedades, evidentemente necesitas un PMS muy potente, un programa de gestión muy potente, que si lo acompañas además con herramientas como PriceLabs, que yo he tenido la suerte de probar, pues te ayudan sobre todo a ahorrar mucho tiempo para tomar esas decisiones. Y también es muy importante la automatización. Lo que yo he visto con PriceLabs unido a mi programa es que antes, que yo vengo de hoteles, pues nosotros hacíamos un revenue. Hace 10-12 años estaban los rate checkers, había unos comparadores de tarifas y tú actuabas luego con un pick-up en una Excel, un poco rudimentario, pero al final se hacía lo que había que hacer, que era ver el ritmo de reserva, el ritmo de noches, a qué ritmo estabas vendiendo tus noches, estabas viendo el mercado local, la oferta, la demanda, los eventos, semana entre semana, todo eso lo analizabas, ¿no? Pero ahora, con una sola herramienta, te analiza absolutamente de un plumazo todo eso, o sea, te ahorra todo ese trabajo, y encima, con unos parámetros y unas reglas, puedes decirle que te actúe solo el programa. Por ejemplo, si en una propiedad me quedan huecos entre reserva y reserva, 2 noches, por ejemplo, a mí, gracias a PriceLabs o a un programa de gestión similar, automáticamente se detecta, se abre disponibilidad e incluso se actúa sobre el precio. Según tu política, pues subes precio de esas 2 noches o bajas porque quieres terminar de cubrir ese hueco. Entonces, me parece fundamental la automatización que están consiguiendo softwares como PriceLabs, y animo a cualquier gestor a probarlo y a usarlo. Fantástico, David. Pues ya la última pregunta, la habéis adelantado un poco vosotros, es, claro, en estos tiempos que tenemos más incertidumbre, no estamos en el año 2018, 2019, donde, como no sé si lo ha dicho Francisco, ¿no? Uno subía un anuncio en internet, hacía una gestión meridianamente responsable, o sea, haciendo las cosas un poco bien, y dado el auge del turismo, pues podía funcionar, evidentemente con una política de precios dinámica y bien asesorada, pues se funcionaría mejor, pero se podía funcionar. Estos años vemos que no, que o se afina mucho en la política de precios, de tiempo de reserva, de antelación de la reserva, que estos precios sean dinámicos, que se vayan adaptando según el momento, o si no parece que estas reservas no llegan. Entonces, la última pregunta de las 3 que tenemos planteadas que os quiero hacer, y se lo pregunto primero a Fausto, es ¿cómo de útil, y no me digas mucho, que eso ya lo sabemos, es un programa de revenue management o de gestión de precios, de que te asesore, a fin de cuentas, lo que hacéis vosotros a través de vuestro sistema automatizado? ¿Cómo de útil es un sistema, un programa de gestión de precios para poder obtener reservas? Que a fin de cuentas los que nos están viendo
lo que quieren o lo principal que quieren es pues, trabajar y obtener reservas. Y evidentemente a un precio que sea que le proporcione un beneficio o al menos cubrir gastos en momentos de baja demanda. Sí. Gracias. Yo voy a empezar también por dar un dato sobre lo que estaban hablando de la competencia, ¿no? Y de volver a años anteriores. A nivel global, y esto no fue un estudio para España específicamente, nosotros usamos ejemplos de varios mercados, incluido España, pero otros mercados también. A nivel general, nosotros nos dimos cuenta que durante este último año, 80% de las reservas llegan a 20% de las propiedades. O sea, significa que 20% de las reservas quedan para las restantes 80. Claro que de estas 80 puede haber muchas que no están optimizadas, que son personas que anuncian y después nunca trabajan, que escriben el anuncio con errores ortográficos y con, bueno, este tipo de situaciones, sí, también existen pero es muy significativo que en muchos mercados 80% de las reservas llegan a las 20% de las propiedades. O sea, significa que esas propiedades sí hacen algo mejor. Yo no creo, yo veo el papel del revenue manager, creo que no hay un revenue manager, existen varios tipos de revenue manager. El revenue manager de un hotel de 500 habitaciones hace las cosas de una forma y se lo pidiéramos mañana para hacer en vuestras empresas, no tenía ni idea de por dónde empezar, estaría perdido. Y al revés también, y un revenue manager que solo ha hecho en apartamentos, si llega a un hotel se va a sentir un poquito perdido. Y creo que después hay dos filosofías diferentes de revenue management. Hay una parte de revenue management que es mucho más analítica, de números para quien tiene la necesidad o en el fondo la pasión de hacerlo, porque tampoco se nos gusta, no lo vamos a hacer. Y hay otra parte de revenue management que es más, sí hay que analizar datos, porque lo que no se mide no sabemos si está bien o no. Es muy fácil decir, como yo trabajo en este mercado hace 20 años, yo sé que el precio es así. No, porque hace 15 años los precios cambian, el mercado cambia, existen inflaciones, existen varias cosas, no es así que pasa. Y existe un revenue manager que sí tiene que analizar siempre algo, medir siempre algo, pero también más relacionado con el equipo, con la experiencia. Digamos que existe una parte de revenue manager que es más analítica y otra que es más un poco subjetiva también del conocimiento, de la experiencia, que es donde gran parte de los propietarios de vivienda turística pueden aportar, porque conocen al detalle algunos temas que pueden hacer la diferencia. Ahora, la importancia, yo creo que es principalmente por tres situaciones. Yo no voy a decir incrementar, yo creo que por veces cuando decimos incrementar lo estamos haciendo mal. Yo creo que el primero es, el revenue management puede optimizar los resultados, sean qué resultados sean. Puede ser vender más económico, pero ellos pueden estar optimizados igual. Si yo vendo más económico, pero tengo menos gastos y tengo más ocupación, igual estoy optimizando mi resultado. Era lo mismo que Francisco estaba diciendo. Nosotros, un revenue manager normalmente no mide ocupación o ADR, mide el RevPAR o el rev per unit o como queramos decir. El ADR puede engañar, la ocupación puede engañar, pero hay un punto que muchos gestores se equivocan también. Por veces se preocupan mucho en vender, pero es como digo, hay que medir tanto resultados como gastos, ¿no? Y cuando digo gastos, un revenue manager normalmente no entra a ver los gastos del aseo, pero también tiene que entenderlos, porque si no entiende cuál es lo que de verdad es lucro, lo que de verdad gana de una reserva, cuál es el costo operativo para una reserva, pierde el total control de cómo debe vender. Podemos vender solo basado en el mercado, pero uno tiene que entender también cuál es el costo operativo para yo poder vender, o sea, porque hay que definir un mínimo. Yo menos que esto, si mi costo operativo son 100, yo lo estoy vendiendo a 90, lo mejor es tal vez repensar mi negocio o pensar en hacer algo más, ¿no? Esta es la realidad, porque uno tiene que entender cuánto gasta también para poder hacer el pricing y creo que eso es muy importante, es entender gastos. El otro es entender que el revenue management o un sistema como PriceLabs o cualquier otro, lo que va a hacer no es, yo no voy a configurar y después voy a decir, ok, si no me vende más caro, entonces no sirve. No es así. Por veces, tal vez no va a vender más. Es decir, en temporada baja nadie vende caro, todos venden económico. O sea, PriceLabs no va a hacer milagros y en temporada baja lo que va a intentar es optimizar ocupación. Pero nunca va a vender caro. ¿Dónde se puede vender caro y buscar esos extras? Es
como estaba hablando David, en los gaps, en eventos, en días que tal vez nosotros no sepamos que está pasando algo, pero el sistema detecta, y un ahorro de tiempo. Y después la automatización. Cualquier gestor que crezca su empresa y tiene que delegar el pricing a alguien, sufre mucho al momento de delegar, porque es de las cosas más difíciles de delegar a alguien. Y después la persona nunca va a ser como nosotros, porque si no teníamos que hacer un clon de nosotros para que hiciera como nosotros. Hace con que automatizando, y esto para PriceLab o PMS o cualquier cosa, automatizando los procesos hace con que el error humano disminuya, hace con que ahorremos tiempo y nunca perdamos una oportunidad. Ahora también viene, es importante, el revenue management no empieza en el precio, empieza también en saber segmentar nuestros clientes y nuestro producto. Nosotros también tenemos que entender qué queremos vender para después empezar a aplicar las estrategias. Esto parece muy complicado, en la práctica después es bastante más sencillo, ¿no? Uno hasta un poco por intuición lo hace, muchos gestores lo hacen por intuición. El error tal vez que cometan muchas veces es no medirlo, es no crear una rutina, es como ir al gimnasio. Uno cuando va al gimnasio tiene una serie de ejercicios para hacer, en el revenue management uno tiene que saber qué va a medir, mismo que sea muy sencillo, mismo que sean 2, 3 KPIs, pero medirlos y basarse en eso. No basarse en mi intuición de lo que yo creo que es, pero sí basarme en mis resultados que yo decidí medir. Y creo que eso es del más importante, porque a nivel general de oferta hay creatividad para todo. Yo les doy un ejemplo. Por ejemplo, Maldivas va a empezar a regalar testes COVID a todos los turistas. Todos los turistas que lleguen a Maldivas, no, vacuna, perdón, van a empezar a regalar vacunas. Si uno quiere ir de turismo a Maldivas, va a tener derecho a vacuna incluido. Entonces, creatividad no falta para hacer cosas. Por veces hay es que también tiene que haber ayuda, ¿no? O sea, tiene que haber pero creo que mismo a nivel micro, los gestores tienen que ver el revenue management como un poco de una filosofía, un cambio de mindset, y después simplemente las pequeñas tácticas que tienen que decidir cada uno, que yo después si quieren puedo dar ejemplos, pero cada uno después decide lo que es mejor para su negocio, porque lo que es mejor para el vecino puede no ser mejor para mí, y eso es muy importante. Fantástico, Fausto. Luis, ¿cuál es tu visión de esto? O sea, ¿cómo de útil es tener una herramienta de revenue management para un gestor, o para un gestor grande como tú, incluso para un particular que esté ahora mismo un poco perdido, que no tenga reservas, que no sepa qué hacer ahora con su vivienda turística? Pues vamos a ver, en la gestión del revenue yo lo veo fundamental, sea con una herramienta o sea, como decía David, de una manera manual con un Excel. Hoy en día, lo comentaba antes, hoy en día para estar en el mercado, para ver lo que está pasando, para poder anticiparte y poder recibir reservas, para en estos momentos estar recibiendo reservas, es importante conocer eso, qué está pasando, cómo está tu entorno y qué estrategias debes de ir adoptando, ¿no? Y medir, ¿no? Ya sea haciendo un pick-up en una hoja Excel o disponiendo de una herramienta que te da muchas facilidades y te automatiza, como puede ser PriceLab. Pero el camino hacia la profesionalización de nuestro sector, el camino hacia avanzar, ¿no? Y mejorar nuestros resultados pasa por incorporar buenas estrategias de revenue en nuestro sistema y en nuestras empresas, ya sea de la manera que sea. A lo mejor, pues si tenemos pocas propiedades, pues empezamos de una manera más manual y a medida que se va creciendo ya se va incorporando. Pero yo creo que es muy importante pasar a eso. Y como ha comentado David, el sector hotelero lleva muchos años ya aplicándolo, haciéndolo, y nosotros hasta ahora no nos habíamos dado cuenta de la importancia que tiene y que puede ser el factor que determine que entremos dentro de esas 20 propiedades, de esas 20% que nos reservan o de ese 80% que se queda para la cola. Entonces, yo animo a todo el mundo a que estudie establecer estrategias de revenue en sus empresas, ¿no? En su gestión. Muchas gracias, Luis. Bueno, ya que te he mencionado a ti, David, ¿cómo ves tú estas herramientas de revenue para gestionar una vivienda turística? O sea, tú has comentado antes que como venías del sector hotelero había unas un poco más rudimentarias, ahora hay unas que son más automáticas, como las que nos ofrece PriceLab.
O sea, que son útiles ha quedado claro, pero ¿podríamos decir que ya a día de hoy son necesarias? Sí, absolutamente. Yo creo que el usarlas o no va a significar, bueno, significa muchos euros al final del año. Porque como decía Fausto, además no solo es la gestión del pricing o de la optimización de tarifas, no es solo eso, también tienes que efectivamente ver tus costes, analizar qué te cuesta a ti limpiar un apartamento, qué te cuesta todo lo que haces en el apartamento, cuál es tu coste operativo del apartamento. Pero yo decía lo de las herramientas rudimentarias, evidentemente en el sector hotelero hay ya unas herramientas brutales de revenue. Yo te decía que hace 12 años yo estaba con esa hoja de Excel y el pickup y un rate checker con un set competitivo que te hacías y decía, este hotel es mi competidor, este y este son también 10 competidores. Analizaba ese rate checker, todas las tarifas que tenían esos hoteles publicadas y ahora, en base a otros factores que ya hemos hablado, pues establecías tu estrategia de revenue. Ahora, mi experiencia cuando pasé al sector del alquiler vacacional ha sido brutal, porque además de analizar ya todo eso de un solo plumazo, como decía, y de tener toda esa información recogida en un minuto, tienes la posibilidad de automatizarlo. Evidentemente tiene que haber una persona detrás. Tiene que haber una persona detrás, sobre todo que conozca el mercado local. Para mí eso es fundamental. Tienes que conocer el mercado local, cómo se comportan las reservas en tu plaza, qué eventos hay al milímetro. O sea, tienes que saber cada congreso, cada concierto, cada evento lo tienes que dominar al dedillo. Por tanto, la figura del revenue para mí es fundamental. Fantástico, pues muchas gracias, David. Francisco, de lo que comentaban Fausto, David, Luis, ¿cuál es tu opinión? ¿Estás de acuerdo con ellos? ¿Coincides o no? Y si puede ser un poco breve para que pasemos a las preguntas, pues te lo agradezco. ¿Estás sin audio, Francisco? ¿Estás sin audio? Ahora sí, perdona. Te comento con un dato concreto. El año pasado, en enero-marzo, estábamos pendientes en Málaga si la final de la Copa del Rey del baloncesto se iba a hacer en Málaga o no. Cuando se anunció una herramienta, yo sí utilizo PriceLab, ya tenía marcados los precios. Y lo estaban anunciando esa mañana en los periódicos. Estaban decidiendo que era Málaga donde se celebraba ese evento. Fuimos a mirar precios para ver si había que tocarlo. Una herramienta de precios dinámicos ya tiene, ya ha recogido esa variación en el mercado y ha fijado precios nuevos. Eso manualmente es muy complicado. Y una cosa que yo dejo aquí en el aire, y otra herramienta que falta y es muy difícil de conseguir y no se encuentra, es una herramienta de coste. Porque lo difícil en el sector es hacer un buen presupuesto de coste. Nosotros que tenemos casa, gestionamos casa, alquilamos casa, que tenemos mucha variedad de costes y es distinto el punto muerto de un piso que tú alquilas, de un piso que... Eso habría que estudiarlo para un futuro. Esa es la siguiente herramienta que necesita el sector de viviendas turísticas. Porque en hoteles sí existe. Claro. Pues fantástico. Pues si os parece bien, como hay varias preguntas, voy a pasar a leerlas y pues respondéis el que queráis. ¿Vale? Aquí hay una que nos pregunta Miguel Ángel López. Nos dice, buenos días, yo he vuelto a ofrecer un piso en el centro histórico de Málaga desde hace 2 meses. Y solo he recibido reservas de fines de semana y de clientela de Málaga, capital y provincia. En la mayoría de los casos, gente muy joven para realizar celebraciones, o sea, reuniones y fiestas privadas. Y dice que no le gustan esas reservas, evidentemente. ¿A quién le gusta tener a 4 niñatos que vienen a emborracharse en una casa? A nadie. Pues quizás, Francisco, puedas ser tú el más indicado para responder a esta pregunta, ¿no? ¿Qué le podemos decir a Miguel Ángel? Hombre, es que con los cierres perimetrales ahora ha habido poco. O pone un ambiente cómodo de trabajo en su casa, una buena mesa, hace capturas de pantalla de la velocidad de internet, pone unas buenas fotos de
de un portátil, de un ambiente de trabajo cómodo y espera recibir hasta que llegue el verano alguien que quiera trabajar, o ahora mismo es que solo hay esa demanda en el mercado? Y no hay alguna, o sea, quiero decir, ya que no, que suele ser, ¿cómo podemos o cómo recomiendas tú que se evite, al menos? Si es posible, claro. Realmente yo lo estoy evitando cerrando la disponibilidad solo para el fin de semana o solo para una noche en fin de semana. Fantástico. Después hay medidores de sonido que a lo mejor no lo evita, pero tú eres el primero en enterarte si hay una fiesta en tu casa. De todas maneras, desmiento la mayor. A diferencia de lo que dicen los medios de prensa, hace poco estuvimos sentados con el concejal de Seguridad Ciudadana de Málaga y del más del 1.000.000 de noches que se vendieron en 2020, solo hubo 100 denuncias por ruido en la ciudad de Málaga. O sea, estamos hablando del 0,000. Realmente los medios de comunicación amplifican los problemas de las viviendas turísticas y en otros casos hemos visto que nos ponen fiestas cuando se hacen en viviendas particulares o en viviendas de estudiantes. De acuerdo. Pues otra pregunta de Pedro Alarcón, se la hago a David. Dice Pedro Alarcón de Sevilla que no tiene ni una reserva, que tiene una reserva en 2 propiedades y que a fin de cuentas que las tendencias que hemos explicado que para él no son reales. A lo mejor puedes responder tú y dar algún punto de vista, Fausto, porque no sé qué opináis vosotros sobre esto. Sí, bueno, yo le diría a Pedro que, a ver, hemos dicho que partimos de muy malos datos a muy buenos. O sea, partimos de cero, es fácil mejorarlo, ¿no? Entonces, es verdad que están entrando reservas. ¿Qué pasa? Que una propiedad, los propietarios que tienen solo una propiedad, es muy difícil que eso arranque, a no ser que tengan un grandísimo posicionamiento en los canales. Y eso es muy importante, que tengan posicionamiento en los canales, en Airbnb, en Booking o en el que sea. Entonces, hay que tener un poco de paciencia, efectivamente. Yo no soy optimista, soy más bien realista. Ya lo he dicho, que no vamos a recuperar los datos de 2019 hasta dentro de unos años. Pero sí veo que para los meses de otoño, Sevilla sí se está moviendo poco a poco, o sea, esto es pasito a pasito, y efectivamente tiene que mirar mucho tanto el posicionamiento en los canales como las restricciones que tiene puestas a las reservas, como la apertura de calendario a futuro. Que ahí hay diferentes estrategias. Yo opino que hay que abrir a lo máximo posible. Nosotros abrimos a muchos meses vista siempre en general, y luego evidentemente pues tienes que tener cuidado con los puentes, con los eventos, etcétera. Ahí puedes dejar cerradas ventas o puedes dejar unos precios altos, pero haciendo todo eso, poco a poco las reservas irán llegando. Fantástico. Ahora voy a hacer una pregunta para Fausto que hace alguien de manera anónima. Fausto quería comentar una cosilla, creo, ¿no? Muy rápidamente, cuando dice que mejoró en Sevilla, sí, entraron reservas, pero por ejemplo, para los próximos 2 meses, el promedio de todas estas unidades que analizamos en el centro histórico todavía está abajo de 20% ocupación. O sea, no quiere decir que va a haber demanda para todos, quiere decir que si estaba en 10 y subió a 18, son 80% más. Claro. No quiere decir que es bueno. O sea, Entendido. Pues una pregunta para ti, Fausto. Dice, ¿cómo afecta la fijación de precios en el posicionamiento de los anuncios de Booking o Airbnb? Ayuda. Airbnb y Booking tiene varias variables y hasta que va cambiando dependiendo del país y etcétera, pero ya sabemos que los reviews cuentan, el pace, el ritmo cuenta mucho, el ritmo de reservas cuenta mucho. O sea, si ustedes tienen 3 reservas en 5 días, automáticamente hay un boost de posicionamiento. Es por eso que es aconsejable cuando tenemos un anuncio nuevo, ponerlo, no sé, tal vez 2, 3 reservas muy económicas para conseguir esas 2 primeras 3 reservas y después arrancar. Pero el facto de hacernos cambios al precio todos los días, se usa en un software, el software va a hacer 300 cambios a cada unidad al día porque va a cambiar varias tarifas para el próximo año o 2 años.
pero si lo hace manual también, si lo hace muchos cambios. ¿Por qué? Porque digamos que las plataformas sienten que es un anuncio activo, está siempre recibiendo información, hay siempre cambios. Es una de las variables que ayuda a posicionar. Fantástico. Hay otra pregunta de un espectador anónimo. Como no dice de qué provincia, pues se la voy a preguntar a Luis, ¿no? Dice, ¿de dónde vienen la mayoría de las reservas que se están haciendo ahora para verano? ¿Nacionales o extranjeros? Supongo que serán nacionales. Y luego me pregunta que le preocupa que existen otros países, que sean destinos turísticos consolidados, que están muy adelantados con las vacunas, que entiendo que pensará que va a afectar. ¿Cuál es tu opinión sobre esto, Luis? Bueno, pues en cuanto a efectivamente las reservas que se están recibiendo, pues son de público prácticamente nacional. Para verano no se está recibiendo nada de extranjero, lo que había de extranjero se ha cancelado y se ha aplazado para más adelante. En cuanto al tema de la vacuna, pues es clave. Es decir, reservas de fines de semana que hemos tenido aquí en Cádiz en las últimas semanas son de británicos gibraltareños, que como sabéis están ya todos vacunados e incluso están sin mascarillas por las calles. Por lo tanto, el factor vacuna va a ser es un factor determinante para la movilidad de nuevo, para recuperar nosotros mercados y para que destinos vuelvan a ser destinos turísticos. Entonces, está claro que es un tema muy importante. Gracias, Luis. Otra pregunta para Fausto que hace Verónica. Dice qué consejo le podemos dar en respecto a qué mercados o a qué estrategias tomar, ¿no? ¿Qué piensas tú sobre esta pregunta? Yo creo que pues depende un poco dónde está localizado, qué tipo de mercado es, ¿no? Si es urbano, si es sol y playa y eso. Yo creo que sí, España en general tiene algo que sí tiene que pensar y lo mismo, yo no, creo que David también tiene propiedades en Portugal, ¿correcto? El sur de Portugal lo mismo, que tiene un poquito el mismo tema, que es, hay que tener en cuenta el cambio generacional del país emisor. ¿Okay? Normalmente, históricamente en el turismo, cuando hay cambios de generación, las nuevas generaciones por veces se dejan ir por otras modas. O sea, yo les doy un ejemplo práctico. Ahora estoy confuso si es Dinamarca o Suecia, que hay un incremento en los jóvenes de Dinamarca o Suecia en viajar, por ejemplo, a Croacia. Y después unos van, los otros empiezan a ir. Y creo que esto es muy importante cuando estamos segmentando para qué rango de edades estamos enfocando. Nuestra propiedad y nuestro mercado se enfoca a un público más joven o a un público mayor, porque el público mayor ya está ganando. O sea, el británico de 50 o 60 años que todos los años va a España, con COVID o sin COVID, él va a querer ir. Si él puede viajar, él va, porque él se enamoró del sitio y va. Los cambios generacionales son importantes en el turismo porque hay varios mercados que con el cambio generacional ven un cambio en el interés. Empiezan buscando otros destinos, son más alternativos, etc. Yo les puedo dar, por ejemplo, dos destinos a nivel mundial que la ocupación casi no bajó durante el COVID. Tuvieron ocupaciones de 60, 50, 60, 70% debido solo a nómadas digitales de todo el mundo. Les doy tres ejemplos. Un ejemplo es Costa Rica, que tuvo algunos destinos que se mantuvo con ocupaciones altísimas. Medellín en Colombia tuvo ocupaciones promedios de 70% durante la pandemia y Tulum en México. En la parte de hoteles vacía, la parte de alquiler vacacional, muchos nómadas digitales. Entonces, este cambio generacional, porque son todos jóvenes, estos destinos nuevos, digamos así, que atraen un nómada digital, hay siempre este cuidado que hay que tener cuando nos enfocamos. Yo en este momento no me preocuparía tanto en la nacionalidad, me preocuparía más con las edades, con el rango de edades que estamos atrayendo. Si solo podemos atraer un determinado rango de edades, tal vez sea el momento de intentar tornar nuestra propiedad más atractiva a otra generación. Porque el futuro está en las nuevas generaciones, no los anteriores que vengan, claro que sí, pero las nuevas también son muy importantes, que les guste nuestro destino y nuestro producto. Fantástico. Verónica también nos pregunta si PriceLab es solo una herramienta de revenue o también incluye Channel Manager. No, PriceLab se conecta con Channel Managers o PMS. Vale, fantástico. Luego Ignacio nos pregunta que si se pueden cambiar las restricciones en las OTAs, es decir, Airbnb, ebook y tal, de las reservas desde PriceLab. Perdón, Dice que nos pregunta si se pueden cambiar las restricciones. Sí. Supongo eso que era la restricción desde el mismo programa de PriceLab.
Sí, en PriceLab se puede controlar todo que sea tarifas y reglas de estancia mínima, o sea, todo el tipo de reglas de estancia mínima, automatizar todo, estará conectado a su cuenta de Airbnb directamente, VRBO directamente también ya integramos, o entonces conectamos en este momento, creo que son 45 PMS o Channel Managers. Fantástico. Un espectador anónimo nos pregunta, y esto se lo voy a preguntar más a los gestores, más que a Fausto, que responda Francisco, por ejemplo, si le parece bien. ¿A partir de cuántos alojamientos recomienda tener ya una herramienta de revenue? Buah, pues pregunta complicada. Pues no sabría decirte. Yo creo que a partir de 2 o 3 ya es como obligatorio tener un PMS, un channel, y a partir de 5 o 6 yo creo que ya es, pero también depende de qué variedad. Si tienes 6 apartamentos iguales, pues a lo mejor no te interesa, pero es que lo que estábamos hablando antes es que no es cuestión de número, es cuestión de automatización, de tú dedicarte a lo que realmente eres bueno como anfitrión, a dejar el apartamento espectacular, al tener una foto. Entonces te quita trabajo repetitivo, trabajo que si en principio no te gusta, ves el cielo abierto. Es que es real. Entonces, yo creo que a partir de 3, 4 ya te lo puedes plantear. Fantástico. Luego nos pregunta Jesús Jurado, esta pregunta sería para Fausto, y que si tenéis algún dato del viajero internacional en verano de 2021 pues para Andalucía, y que qué nacionalidades crees que pues, son las que pueden liderar la temporada en Andalucía. O si por el contrario no se prevén visitas de extranjeros en su mayoría y todo va a ser público nacional, como creo que nos ha adelantado un poco Luis. No tengo datos específicos del número de viajeros internacionales, pero yo creo que sí van a haber viajeros internacionales de lo que hemos visto en tendencias en otros mercados, digamos que se activan un poco más rápido, que la temporada empieza un poco antes. Además, yo les doy un ejemplo, los mercados de invierno han tenido un año muy bueno, por ejemplo, en Europa. Los mercados de nieve han tenido un año muy bueno, no se ha hablado mucho, pero varios mercados de invierno en Europa han tenido algunos el mejor año de los últimos años. Entonces, lo que es, por veces, las realidades son así un poco, y algunos extranjeros viajaron. Entonces, ¿cuál es el tema? Es que en general, digamos que viajó un segmento medio alto, alto, que viajaran igual, mismo, claro, siempre que no había cuarentenas generales, ¿no? Y cierres generales. Yo creo que van a llegar extranjeros, pero también creo que van a llegar menos extranjeros. Creo que los más optimistas de lo que hemos visto son los británicos, exactamente creo que por la razón que comentó Luis, y algunos nórdicos que simplemente encararon un poquito el COVID de una forma un poquito diferente. Pero para el mercado español yo diría que continuaría a pensar que los británicos y los alemanes serán dos mercados fuertes. Fantástico. Es que realmente, disculpa, una cosa que no tenemos en cuenta en España no somos un país emisor, somos un país receptor de turismo. Hay que mirar las vacunas de los países donde la ponen, no las nuestras. A nosotros no nos afecta tanto las vacunas que nos ponemos nosotros para nuestro negocio como las vacunas que ponen en Inglaterra. Yo, de hecho, sigo la campaña de vacunación de Inglaterra porque el 30% del público que viene a la ciudad de Málaga es inglés. Por encima casi algunos años que el español. Fantástico. Esta pregunta es para Fausto, Ignacio, que ¿cuál es el origen de precios o cómo toma los precios PriceLab? O sea, ¿cómo discrimina lo que es a lo mejor el precio por una estancia corta o el precio por una estancia larga, por ejemplo, para deportistas, que nos comenta Ignacio? PriceLab se enfoca en tarifas diarias, ¿no? O sea, muy sinceramente, recomendación mía, porque yo empecé usando PriceLab como cliente y solo después fui a trabajar a PriceLab. Si ustedes si tienen un enfoque de apartamentos de mínimo un mes, no usen PriceLab, ¿ok? A no ser que de verdad quieran, por alguna razón, tener todo en el mismo calendario y cambiar, porque la realidad es que cuanto más larga es una estancia, más se diluye el efecto de un precio dinámico, ¿no? O sea,
Normalmente en alquileres mensuales se torna más difícil. Si son cortas distancias para deportistas y eso, sí, PriceLabs va a buscar la información a Airbnb, Booking y HomeAway a nivel global. O sea, nosotros creo que en este momento, no quiero decir cosas erradas, pero analizamos cerca de 4 millones y algo, casi 5 millones de anuncios diariamente a nivel global. Y vamos buscando información. Básicamente en el mercado español tenemos la información de todos los anuncios que están en Airbnb, todos que están en HomeAway y todos que están en Booking.com, a pesar que en Booking.com nos enfocamos solo en tarifas, ¿okay? Porque en Booking.com hay mucho multi-unit, no nos enfocamos en ocupación, porque los calendarios o están siempre abiertos o completamente cerrados. Fantástico. Irene Álvarez nos hace una pregunta muy interesante. Nos pregunta cuál es la política de cancelación que recomendáis vosotros, y también nos pregunta cómo conseguir estos famosos nómadas digitales. Son las dos preguntas que nos hace que están muy bien planteadas. El que quiera. Bueno, en cuanto a la política de cancelación, yo diría, bueno, estamos de acuerdo todos que ahora hay que ser flexible. Al final, es verdad que tú, si eres flexible a 3-4 meses vista, prácticamente tienes una reserva ahí que es muy volátil, ¿no? Pero si tu producto es bueno, está bien ubicado y has vendido a buen precio, probablemente ese turista vaya a venir. Con lo cual, más vale tener esa reserva que no tenerla. El caso es que tu política de cancelación tiene que ser flexible ahora. No puedes hacerla rígida, porque si no, no va a haber reservas. Y luego, en cuanto a los nómadas digitales, bueno, pues eso... yo puedo decir que he tenido algunos teletrabajadores aquí que los he captado por portales inmobiliarios, incluso por portales tipo Idealista, tipo Fotocasa, etcétera, pero también han entrado por Airbnb. Entonces, yo creo que al final es tener unos precios, por ejemplo, en Airbnb para estancias largas, de más de un mes o de más de 15 días. Yo tengo, por ejemplo, un escalado de precios y ahí puedes captar ese cliente. Y te diría que te publicaras en algún portal inmobiliario, porque por ahí accede muchísimo cliente internacional para eso. Pues muchas gracias, David. Sí. Perdón, Álvaro. Yo también dejo caer que un lugar interesante para captar nómadas digitales son los centros coworking. Fantástico. Pues vamos a ir terminando porque ya nos hemos pasado de la hora, pero me gustaría, para terminar, hacerle una pregunta a Fausto, porque yo creo que puede ilusionar a todos los que están aquí. No sé si tenéis vosotros datos de reservas en Israel, en Australia, en Nueva Zelanda, en China, de cómo en estos países los que están avanzando, bueno, no sé si en Gibraltar hay viviendas turísticas, no tengo ni idea, de cómo estos países que se están recuperando más rápido por el ritmo de vacunación y tal, cómo está evolucionando hoy el turismo. No sé si manejáis algún dato sobre estos países. Sí, sí. Yo les puedo decir, por eso que digo, el COVID no afectó a toda la gente por igual, y principalmente los países emisores no sufren tanto. Yo les doy un ejemplo. Estados Unidos 2020 fue el mejor año para el turismo en Estados Unidos, ¿okay? Para este sector. Ellos nunca han vendido tan caro y tanta ocupación. ¿Por qué? Porque al no poder viajar afuera, todos viajarán adentro, porque nunca han tenido de verdad cierre. Entonces todos viajarán adentro. Fue increíble, fue un mercado que no sufrió de COVID. Para ellos fue mejor internamente para quien tiene vivienda turística. Israel, por ejemplo, algunos clientes que tenemos, ha aumentado la demanda, tienen un problema, que es el factor de también ser muy dependientes de los países emisores. Y los vecinos no viajan a Israel. Los que vienen de Europa, eso que muchos tienen restricciones todavía a la llegada. Israel igual les exige a ellos. Ellos están vacunados, pero igual exigen a la llegada. Entonces, digamos que están en esos dos mundos que ellos ya están todos tranquilos. Internamente, el turismo se activó mucho, pero al final es un mercado muy pequeño interno que necesitan los externos para poder sobrevivir igual. Entonces, están esperando que los mercados emisores puedan entrar ya sin restricciones para mejorar un poco. No quiere decir que no mejoró, sí mejoró. Yo vi, por ejemplo, en Tel Aviv que aumentó cerca de 10 a 12% las reservas en el último mes comparado al mes anterior. No las reservas, el ritmo de reservas entrando.
pero está un poquito tímido por eso, porque son muy dependientes. Otros mercados que el chino está activo desde el año pasado. Yo creo que el chino solo sufrió un mes o dos y de resto el mercado chino está funcionando igual, y algunos mercados en Asia siguieron funcionando relativamente igual, con algunas restricciones, pero es como eso, los chinos, igual el turismo interno continuó moviéndose porque ellos siempre hicieron fue cuarentenas muy locales. Esta ciudad, ok, hay aquí un caso, cierran esta, pero nunca dejaron de viajar internamente, por ejemplo. Fantástico, pues muchas gracias Fausto, muchas gracias David, muchas gracias Luis, muchas gracias Francisco. A los que nos estéis viendo, espero que os haya gustado el webinar, que os haya sido útil y que, bueno, pues como todos nosotros, pues tengáis todavía la esperanza en que este año vaya mejor y que a futuro esto se acabe recuperando y volvamos a hacer lo que nos gusta, que es gestionar viviendas turísticas y recibir a turistas. Así que muchas gracias a todos, un abrazo enorme y que vaya todo bien.